Estamos hablando. Estamos en la confluencia cósmica. Ya caí en trance. Ese quiebre, esa ruptura, sin embargo, parece contradictorio en el sentido que tú venías de un mundo que tú cuentas en esta novela, en esta hermosa novela que se llama El oro de siete lenguas, editada también por Dolmen. Tú hablas de ese mundo, lo describes como casi como un mundo paralelo que había en Chile, un mundo de euforia, donde el vino era el gran protagonista, de éxtasis, de encuentro. ¿Por qué abandonar ese mundo que parecía tan pletórico de vida y de posible conciencia? Yo sabía que se iba a terminar. Yo sabía que se iba a terminar. Todos mis amigos están politizando ya. Esa es la verdad. Todos. Y ya, entonces dije, no, yo nunca quise... Yo siempre, bueno, ahora ya no, siempre consideré la política como un veneno para el artista. Nunca me amé el arte político. Y cuando vi que mis amigos se politizaban, me fui. Y el mundo se iba a caer ya. Quizás ellos tenían razón, y yo no, pero eso fue lo que pasó. Había como un instinto de sobrevivencia ahí, ¿no? Sí. En el sentido que había un mundo quizás más destructivo, sí. El mundo de la bohemia. Era un mundo que estaba terminando. Mira, te voy a contar una historia de tu tío que no conoces. Un día salimos de su casa, todo esto se pasaba por Providencia, ¿no? Dijimos, vamos a caminar en línea recta. Entonces, no vamos a atravesar la ciudad en línea recta. Entonces partimos andando así, y la calle dio una vuelta así y nos topamos con una casa. Entonces golpeamos y le dijimos, señora, éramos jóvenes, bastante bellos como jóvenes. Somos dos poetas, señora, y estamos atravesando la ciudad en línea recta. ¿Nos permite pasar? ¿Cómo no, muchachos? Pase, y nos sacó por la puerta de la cocina y salimos a la otra calle. Y después había un automóvil, nos trepamos sobre el automóvil y continuamos. Anduvimos bastante, un gran trecho en línea recta, ¿ves? Eran cosas... vivíamos jugando, todo el mundo jugaba. Todo el mundo en esa época en Chile a las 6 de la tarde se emborrachaba. Pero todos, ¿eh? Era una borrachera chilena general del país. Los notarios se emborrachaban, todo el mundo. No había, los artistas se emborrachaban y hacían viejos, jóvenes. Era una fiesta. Nosotros decíamos, ¿dónde es la fiesta hoy? ¿Dónde? Santiago del Campo. Ahí nos íbamos a la fiesta de Santiago del Campo. ¿Y dónde es la otra fiesta? ¿Qué sé yo qué? Yo me acuerdo que tenía en la calle Villavicencio 340, donde ahora está ese gran edificio gubernamental, tenía mi atelier, un atelier enorme. Yo no tenía un 10, pero hacía marionetas y había un pintor que se llamaba Andrés Rax, que precisamente dibujaba cosas del Cristo, ¿no? Yo le mostré mis marionetas y dijo, me voy a Europa, te doy el taller, está arrendado por un año, quédate con él. Y de la noche a la mañana tuve un inmenso taller. Entonces empecé a hacer fiestas. Fueron famosísimas mis fiestas. Fiestas iniciáticas eran. Sí, porque hacía un vaso así, había que tomarse de whisky, de vodka, de lo que hubiera. El que entraba recibía un vaso, se tenía que tomar y recibía un puntapié en el trasero. Mujer u hombre, para adentro. ¡Pah! Y eso te invitaba a todo tipo de gente, a escritores, pintores, bailaristas, boxeadores, aristócratas, pobres, ricos. Era una mezcla total. Y como ya partían de un vaso así y una patada en el culo, entonces... Ya. Pero precioso ese mundo, Alejandro. Qué nostalgia, ¿no? Porque se ha perdido eso de Chile, esa gratuidad, esa locura, ese juego. Se ha perdido en el Chile de hoy. Bueno, yo encuentro que como vivió Chile unas cosas tan fuertes que ha vivido y ahora está entrando en otro terreno, tiene que comenzar a rehacerse, ¿no? A adaptarse a la nueva vida y tiene que comenzar con calma, ¿no? Ahora el chileno cree que la finalidad esencial es hacer dinero. Bueno, ya pasará. Ya pasará y vendrá el momento en que los jóvenes van a empezar a aburrirse. Y como el país está hecho de jóvenes, porque los viejos se van borrando, nos vamos a encontrar que los jóvenes van a querer entretenerse. Van a necesitar estas fiestas. O los jóvenes como tú van a hacer fiestas de la belleza de pensar, porque tú haces esto nada más para divertirte. Desde luego, como un goce, no tendría sentido. Mira cómo nos estamos divirtiendo. Lógico. Bueno, pero la gente va a empezar a pedir diversiones, no son las diversiones burdas, sino que va a empezar a hacer las diversiones y va a hacer fiestas, pero con otro concepto ya, porque las fiestas de esa época nos condujeron al caos, claro. Ahora, leyendo este libro, El oro de siete lenguas, uno va encontrando los personajes, el maestro Humere, va encontrando con Enrique Lin, ¿no? Cierto. Me dio la impresión como de una suerte como de gran ópera esperpéntica, ¿no? Con muchos personajes, fantasmas, de repente la parte como animalesca de esa generación, ¿no? O animal, o el inconsciente que va emergiendo en ella. ¿Cómo llegaste a armar esta novela? ¿A través de visiones? ¿O fue...? No tenía en el alma, pero lo hice durante muchos años. La escribí me demoré 20 años en hacerla sin quererla publicar. La fui haciendo y haciendo y haciendo.
Y son mis reales, la mayoría de todo eso es real, un poco mitificado, pero es real. Y se me ocurrió que las cosas se construyen generalmente con un comienzo, un nudo central y un desenlace, ¿no? Son lineares. Entonces yo decidí inventar una novela que es difícil al comienzo de leer porque es como una pirámide, es decir, hay un detalle por aquí, otro por acá, fragmentos, otro por acá, pero a medida que avanzan se van uniendo los fragmentos y al final terminan todos unidos. Construcción en pirámide. Lo mismo que hice en una película que se llama Santa Sangre. El espectador primero ve cosas que pasan y por qué pasan no sabe, y poco a poco va comprendiendo y ve el final. Cuando ve el final todo se le une, tiene que volver a ver la película de nuevo. Mis construcciones en pirámide son para leer 2 veces. Ahora, esto es como, de cierta manera, esperpéntico, dije yo, usé esa palabra. Esperpéntico, ¿no? Acepto. ¿Era esperpéntica la realidad, efectivamente? Sí, totalmente, pues, totalmente. Yo te contar historias que no las puedo contar por la televisión, pero son historias esperpénticas, pues. Ajá. Claro, personajes esperpénticos. Mira, qué curioso lo digo porque este país generalmente tiende a reprimir su inconsciente, por decirlo así, reprimir sus fantasmas, reprimir sus sueños, y aquí aparece y emerge un Chile del cual, digamos, nunca se ha sabido, es como la historia paralela o oculta, ¿no? Pero en esa época no había fiesta de la primavera, estábamos como ahora, el Chile se aburría, como ahora. Entonces los jóvenes que éramos de la universidad decidimos crear la fiesta de la primavera de nuevo. Entonces a las 12 del día comenzamos a salir por el centro disfrazados. Yo salía disfrazado de Pierrot, pero Pepe Donoso me lo contó, en una entrevista salía disfrazado de negra, con unos cenotes así. Pepe Donoso daba salto entre los automóviles de negra. Y así cada cual, había el doctor Zipper que salía con una calavera y gente muy seria, pero todo el mundo salió a saltar. Un país más sano, quizás, menos reprimido. Inocente. Y después 1 millón de personas bailó en el Estadio Nacional y celebró la fiesta de la primavera. Y así nació el teatro de pantomima que yo hice, porque yo hice la velada bufa. ¿Ves? Ajá. Y etcétera. Fue un mundo bastante fiestero, increíble. Ahora, ¿qué es lo que tú rescatas o guardas dentro tuyo, en tu trabajo de armar esta conciencia, de ir armando esta luz interior? ¿Qué rescatas tú de ese punto y qué tomaste tú y hiciste tuyo? De este mundo de la generación del 50. Bueno, la generación del 50 la inventó Enrique Lafourcade con Giaconi, y Lafourcade Giaconi inventó, pero hizo bien en inventarla. Él se apoderó de una realidad que ahí estaba. Para crear un mito también. Para crear un mito, pero un mito de fracasados. Porque Giaconi no escribió más, se malogró Enrique, no le han publicado muy poco, Estela Díaz Barín sufrió miseria, Mario Espinosa desapareció no sé dónde, ¿entiendes? Y el único que queda es Lafourcade, nuestro amigo que queremos mucho. Que se adaptó mejor al mundo. Se adaptó al mundo, hizo su librería, y Jorgito Edward, pero Jorge Edward, que era un muchachito bellísimo en esa época, después corría a hacerse fotos porque sabía que a los 22 años se iba a quedar pelón, ¿no? Bueno, ahora parece un bello elefantito, ¿no? Pero antes era un dandy maravilloso. Bueno, esos dos nomás se hicieron porque Lafourcade sabía hacer negocios y Jorge Edward venía de una familia aristocrática, ¿no? Bueno, pero salí yo también, pues. ¿Ves? Yo seguí trabajando y yo no soy ningún fracasado, yo hice mucho. Entonces yo creo que yo vengo a cambiar la concepción de la generación del 50, porque siendo de la generación del 50 me fui, pero seguí viviéndola. Porque de hecho en Chile hubo otras generaciones también locas, por ejemplo la generación 38, una generación interesante también. Claro. Un mundo de locura, de poesía, de juego. Pero era ese mundo, como dice Lafourcade, donde todo el mundo se ponía seudónimo y jugaba. Pero era un mundo también de guerras, Nosotros jugamos en nuestra época. En nuestra generación anterior, Huidobro, Pablo de Roca, Neruda se dieron de puñetazos, es decir, literarios, se odiaban, ¿no? Fue una generación de guerra y de odio. Cuando nosotros llegamos fue una generación de paz y de amistad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tocó eso? Yo creo saber por qué. Yo viví la guerra, la última guerra, ¿no? La de los 40. Era niño. Y para mi padre era un match de fútbol. Se ponían banderitas, decía, hoy avanzaron los rusos, estos perdieron, estos ganaron, banderitas negras. Todo el mundo vivió la guerra como un match de fútbol. Se daban de puñetazos a veces en un teatro, pero nunca faltó nada. Hubo azúcar, no se quemó a nadie en los hornos, no se persiguió a nadie. Se vivió muy bien. Mientras el mundo se estaba destruyendo y muriendo, ¿no? Vivimos en un estado de gracia. Hubo azúcar, hubo sal, hubo comida. Yo creo que eso creó una euforia,
realmente. Mientras el mundo se moría, nosotros estábamos en la fiesta total. Se creían inmortales de alguna manera. Nos vivimos como inmortales. El gran shock que tuvimos en esa época fue la muerte de Carlos Faz. El pintor. El pintor. Era un pintor hiperdotadísimo. Pero cuando se emborrachaba, se quería tirar del 10º piso. Estábamos siempre luchando para que se ponía violento y se quería tirar del 10º piso, ¿no? Y una vez se fue a Estados Unidos y le prohibieron bajar al muelle y saltó del barco al muelle y el barco lo aplastó. Bueno, hay un poema muy lindo de Enrique Olin sobre Carlos Paz. Hoy murió Carlos Paz, creo que se llama. Pero era la primera visión de la muerte. Ahí se coló la muerte entre nosotros. Nadie había muerto, ¿no? Fue el shock. Tú describes en una entrevista que sentiste una noche o una mañana, no me recuerdo bien, en Santiago, la angustia de la muerte. Sentiste que todo estaba nimbado por el aura de la muerte, ¿no? Sí, por primera vez me di cuenta que íbamos a desaparecer, que mis amigos iban a desaparecer, que Santiago iba a desaparecer, que las estrellas iban a desaparecer y que todo era efímero y no tenía consuelo. ¿Y dónde encontraste ese consuelo? ¿Lo encontraste en la fe? ¿Lo encontraste en el arte? Lo encontré en la fuerza, yo creía en la conciencia. Yo trabajé para salirme de la neurosis, hice una familia, y hice arte y trabajé para vivir y me moví y de pronto me enfrenté al final, me enfrenté a la desaparición y dije, esto no me va, estar huyendo de esto no es para mí, aceptémoslo y terminemos este cuento. Y a partir de ese momento se acabó, bajé la cabeza y acepté la condición humana. Humildad. Sí. Claro, es una gran humildad. La muerte se entiende cuando te haces humilde. La muerte de los otros también, de los seres queridos. Es un mazazo, pero tremendo, ¿eh? Es que te aplasta. Los primeros instantes son... Yo no creo que haya nada más terrible que eso. Dios te hace polvo. Y del polvo tú tienes como el ave fénix. Tu fuerza, tu alegría de vivir tiene que renacer, ¿cierto? Tú tienes que aceptar que te han hecho polvo. Y a partir de ese momento te das cuenta que todo es efímero. Entonces empiezas a amar todo aquello que es tuyo y que está junto. No, nada es suyo, no es nuestro, pero todo lo que está junto a ti, aquello con lo que vas. Tú me preguntas, ¿cómo yo que publico en todos lados, ¿no? En Europa, ¿por qué me vengo a publicar a Chile? ¿Por qué me doy este interés en hacer una publicidad a mi librito Sombras al Mediodía? En un mercado tan pequeño como el Chile, ¿no? Tan irrelevante. Y además que si tú vendes mucho se van a enojar todos contigo. Envidia, lógico. Sí, me dieron el premio municipal y yo creo que a partir de ese momento fui persona non grata. Yo no lo pedí, ¿eh? Ajá. Bueno, es porque aprendes a amar aquello que te corresponde en un momento dado. Para mí Chile no es un mercado, Chile es el lugar por donde marchó mi adolescente y mi niño. Entonces para mí es sagrado, por ahí marché, por ahí anduve, ¿no? Son los organismos que formaron mi cuerpo, que me alimentaron. Entonces yo me debo personalmente a este lugar. Llego aquí con el único lugar donde puedo hablar con el sobrino de mi mejor amigo, al que verdaderamente amé. No como se ama una mujer, pero es que el amor de la amistad es de una belleza y de una intensidad enorme, ¿no? La amistad es bella. No tiene nada que ver con la sexualidad ni nada de eso, ¿no? Pero yo amé al Flacolín, lo amé al Flacolín, porque fue mi amigo y fue mi maestro. Gracias a él aprendí la poesía. ¿Por qué no has escrito poesía, has incursionado en la poesía como género? Siempre, pero no las publico porque me da vergüenza. ¿Sí? Claro, me da vergüenza. Mis hijos las conocen, ¿no? Pero me da mucha vergüenza porque delante de esos monumentos que hay en la poesía, ¿no? Pues yo veo como monolitos hacia el Nicanor volcanes, Parra, el Neruda, la Gabriela Mistral, todo, incluso Anguita, incluso la Estela Díaz Barini, Díaz Casanueva, incluso Rosamel del Valle, todos esos, Enrique Lin, y los nuevos, son gigantes, pero de más en más despreciados, ¿no? Son gigantes de más en más mendigos. Si los poetas fueron descendiendo, es que Enrique vivió como un mendigo. Dice, yo no tiendo la escudilla, vivió sin dinero, vivió como un mendigo, vivió como una basura social,
Así fue tratado, como ninguneado, una basura social. El pobre Anguita murió quemado solo en una pieza, ¿entiendes? Los poetas, pero es tremendo el destino de los poetas, ¿no? Bueno, entonces a mí me da vergüenza mi poesía. Yo creo que la única manera que yo tendría de publicar poemas es anónimo. Tú hablaste recién de tus maestros, de personas que han sido importantes en este camino, en esta historia tuya, ¿no? Sí. De búsqueda de la luz, por simplificarlo, ¿no? ¿Qué otros maestros has tenido en tu camino? Dentro de la literatura, hablemos de la literatura y luego de la primero religión. lo que leí, Kafka, Dostoyevsky, ¿no? Eso es lo que me encantaba, pero me volví loco por Dostoyevsky, Los Poseídos, y por Kafka, ¿no? Me volví loco. El Castillo, sobre todo. Y de ahí me lancé a leer, pero ¿qué no he leído? Pues, pero antes leí Karl May, Jules Verne. Ellos han hecho un camino personal, evidentemente Dostoyevsky es un monstruo, no un gigante. ¿Ah? No sé, a mí me encanta. Y por cuando niño leí mucho también, ¿entiendes? Leí mucho. Tengo amores de niño. Edgar Allan Poe leía cuando niño yo. Sí. James Oliver Curwood, Emilio Salgari. Me leí todo lo que un niño lee. Doc Savage, La Sombra, Bill Barnes, narraciones terroríficas de la editorial Molino. El Pulgarcito, donde salían esos cómics tan maravillosos. Con El Príncipe Valiente. El Peneca. El Peneca lo leía menos. El Peneca solo leía por el Quintín el Aventurero. Ah, era bellísimo. Sí. Ese me gustaba. El Quintín el Aventurero me gustaba en el Peneca. Pero era principalmente el Pulgarcito, ¿no? Bueno, y después tuve una violenta reacción yo contra Neruda. Porque era demasiado amado. Y me pasé a Nicanor Parra, ¿no? Nicanor Parra me cambió la vida por la antipoesía y el humor, ¿no? Y después, claro, dejé a Nicanor Parra y busqué otros maestros que ya no fueron escritores. Fue Eyo Takata, un monje japonés, con el que medité, una bruja mexicana que se llamaba Pachita, que hacía operaciones que describo en este libro que tú has visto, La Trampa Sagrada. Fue un maestro de mimos que se llama Etienne de Cruz, que es el creador del mimo actual. Conociste a Castaneda, ¿no? Sí, lo conocí personalmente, pero poco.